Vamos a comenzar ya la segunda conferencia de la sesión de esta mañana. La conferenciante ya está en la mesa. Ruego a las personas que se vayan incorporando a la sala, por favor, a fin de ya disponer ¿ya? Bueno, me cabe el gusto de presentarles a doña Rosa Rodríguez Magda. Ella es filósofa, como yo. Creo recordar que yo formé parte del tribunal de tu tesis doctoral. Una tesis doctoral que abordaba uno de los autores que resulta decidente para montar el puente que está permitiendo el cuarto componente actual, que es Foucault. Rosa hizo uno de sus primeros trabajos académicos. Fue una magnífica tesis sobre Foucault. Foucault, a la sazón, en aquellos 80, que eran, el tiempo pasa, Rosa, pasa rápido además, era un autor por el cual existía algo cercano a la veneración. ¿Por qué? Fuera de las teorías académicas estables del cambio social o de la revolución o demás, parecía encontrar el análisis de un nuevo continente del poder que había que tener en cuenta. Y en efecto, ese continente y la terminología de Foucault se hizo importantísimo dentro del feminismo. No quiero con ello decir una trivialidad como el feminismo fue y se encontró con Foucault, porque no es verdad. ¿No? Foucault iba por su lado, el feminismo sabe también cuál es el suyo, pero era muy importante saber si el análisis que emprendía Foucault sobre las categorías políticas podía ser o no utilizado por el feminismo. Les digo esto para instalarles en cuál es el tipo de raza conceptual al que pertenece Rosa. Es decir, en la filosofía también, como diría el otro, habemos de muchas clases. Entonces, de entre esas muchas clases, decidirse para hacer una conceptología por Foucault, pues es también una decisión que es muy ambiciosa. O sea, tú no te decides por una cuestión menor, sino por si el aparato teórico Foucaultiano puede o no servir y ser utilizado directamente desde la posición política que yo tengo, que es la feminista. Después de eso, Rosa hace una cosa muy curiosa. Aquellos eran los tiempos del debate de la igualdad y la diferencia, a fondo. La igualdad y la diferencia, yo me acuso, es una distinción mía. Aparece por primera vez en un artículo que titulo nada menos que El derecho al mal, título tremebundo, y allí digo, yo percibo que hay dos feminismos ahora que no son iguales, que uno es más político y tal, otro es de otra manera, y esa distinción acaba teniendo mucha fortuna, y de hecho todavía la usamos. Bueno, pues entonces Rosa empieza a darse un paseo por la diferencia, en aquel preciso momento. Yo hablaba con Amorós, porque Amorós era directora de tesis y maestra de Rosa, y decía yo, oye, Celia, está Magda dándose unos paseos por la diferencia. Y entonces Celia, que siempre tuvo mucho mejor carácter que yo, decía, deja, que ya verás cómo esto será muy bueno. Porque es verdad. Entonces todo lo de la seducción de la diferencia, todas estas cosas que luego nos las hemos encontrado, pero importadas, Rosa las transita siempre 2 o 3 años antes.
Y tiene una aceptación para mí sorprendente. Cada vez que tú, Rosa, yo te he invitado siempre a mis cosas, pero desde tiempo inmemorial, fueran las que fueren. Siempre hemos estado haciendo tándem. Y tú, cuando viste cómo empezaban ya mi interés directamente en el relato religioso, también, en todas las que tú iniciaste. Y luego, Alicia, tú y yo hemos sido el proyecto de investigación directamente sobre qué pasa con las sociedades que todavía mantienen la explicación religiosa del fenómeno político. Y bueno, hemos trabajado juntas muchísimo tiempo. Entonces tenemos una gran confianza y por eso les puedo hablar no solo de un currículum en artículos, sino de una vida teórica, ¿no? Cómo ha sido la vida teórica de Rosa. Ella en un libro le pone el título de lo que le está pasando, le llama el título La seducción de la diferencia. Porque el asunto es, bueno, es que en el feminismo de la igualdad está todo claro, como las categorías ilustradas, que son claras, precisas, sencillas. Pero luego a la gente le gusta transitar por bosques, sitios medianamente oscuros, y también van por ahí. Entonces es cuando Rosa toma todo esto de, bueno, ¿y cómo se están entendiendo estas cosas? ¿Tendrían otro punto de anclaje, otra manera de ser entendidas desde categorías distintas a las categorías ilustradas? ¿Sí o no? Y empieza la seducción por la diferencia. Y se pasa haciendo focultianadas y seducciones diferenciales prácticamente 15 años. ¿O te he hecho alguno de más de la condena esta? No, fue una cosa así. Entonces, hay una serie de libros de Rosa que, digamos, se corresponden por su paseo. Pero, ¿qué tiene de bueno el paseo? Como siempre que sales de caza, hombre, siempre encuentras algo. Puedes cazar un conejo, cazar una liebre, cazar un corzo, cazar un catarro, hay muchas cosas. Pero siempre vuelves con algo, ¿no? Entonces, Rosa se ha traído de todo ese paseo un conocimiento asombroso de cuál es la flora y fauna del paisaje diferencialista, ¿no? Que se cuece por allí, que cuentan por allí y por qué lo cuentan. Con lo cual, en el momento que vuelve a, digamos, a la senda, al mainstreaming, pues vuelve con, en fin, un aparato teórico muy bien solucionado ya. Y por eso la he querido tener hoy aquí. Llevamos varios años hablando, pero en pequeño grupo, en petit comité, de qué está pasando, planteando el tema que antes planteé en scherzo, ¿no? Pero ahora el scherzo tiene que ir lento. Ahora el asunto es qué está pasando. Ella le ha llamado feminismos postgénero y transidentidad sexual a su conferencia. Les voy a poner antecedentes, te voy a pisar más o menos un trozo de conferencia, pero va a ser para bien, ya verás. El asunto es, Rosa está convencida de que hemos entrado no en un nuevo periodo del movimiento feminista, sino de algo como lo siguiente. En los 90 fueron la época del post, todo era post, y cuando queríamos tener un concepto era post algo, y dice, no es tan fácil entender todo lo que sea trans, porque esta es la época del trans. Es decir, que el trans está fijado como lo estuvo el post en su día. Es como una especie de marco conceptual global en el cual no solo el feminismo, muchas cosas se están moviendo bajo el trans. Y entonces que eso es lo que hay que ver qué es. La verdad es que estamos interesadísimas en lo que en tu último libro también, al que has decidido, le llamó primero una cosa de estas, no como lo de hoy, o sea, post esto y trans lo de más allá, y luego sus editoras se dieron cuenta de que a las académicas hacemos unos títulos para disuadir de la lectura, ¿no? ¿Usted quiere que la lea alguien? Dice, yo sí. Dice, pues déjeme que el título se lo pongo yo. Entonces, ahora el título de su último libro es La mujer molesta. Ella siempre habla de ella en los títulos, aunque se los ponga otro. Habrá que ser molesto, ya lo sabíamos desde esta mañana. Rosa, te esperamos lo que nos vayas a exponer con el mayor interés, la mayor atención, y te damos enormemente las gracias, todas y todos, de que estés aquí, cariño. Muy buenos días. Sí.
Bueno, muchas gracias, Amelia, por esta presentación. Son muchos años de amistad, de estar discutiendo cosas, de yo aprender contigo. Entonces, bueno, ¿qué os puedo decir? Que me ha encantado el hecho de conocerte, de aprender y de estar siempre contigo y coincidiendo en montones de situaciones diversas. Gracias, Amelia, por estar, por tu amistad, por tu cariño y por todo. Y bueno, gracias también a la Escuela Feminista Rosario Acuña, que es no solamente tú, sino todo lo que habéis conseguido durante todos estos años. Ese es un placer, yo creo, lo acabo de decir en una entrevista, que es la escuela feminista puntera de referencia en España y va a seguir siéndolo, y para mí, desde luego, volver aquí es una gran satisfacción. En la conferencia tuya has ya introducido en gran medida los ejes de lo que podemos discutir estos días. A mí lo que me gustaría plantearme y plantearos es un cierto estupor. O sea, hay conceptos, nociones, estrategias que hemos desarrollado desde el movimiento feminista, desde el pensamiento feminista a lo largo de los años, y que a mí me parece que, pasado cierto nivel de desarrollo óptimo, empiezan a tener como una especie de síndrome proliferativo y empiezan a ser como mínimo inadecuados o confusos y a veces reaccionarios, y tienen trampa. Creo que uno de los retos que tenemos que hacer, pues, en la reflexión sobre la teoría feminista es ver hasta qué punto nos han servido dichos conceptos y cómo ahora pueden servirnos o no. O tenemos que decir, bueno, hasta aquí y volvemos a otra cosa. Estoy hablando de conceptos como identidad, concepto de género, concepto de patriarcado, que creo que no me va a dar tiempo a analizar. Yo prefiero utilizar el término de fratriarcado, esto es clan de los iguales, por proponer un arquetipo viril en contra de las mujeres y en contra de los propios varones, que se ven forzados siempre a creer y a crear y a codearse con ese estereotipo que les niega como personas. Y otro concepto que me parece importantísimo es el imperativo de la diversidad. Lo ha dicho también Amelia, cuando hablo de trans no hablo de transmodernidad, o sea, de paradigma trans, de una visión que podríamos determinar como que caracteriza el presente. Bien, la diversidad, el imperativo de la diversidad, creo que es algo de lo que está apareciendo por doquier. Y mi hipótesis, o mi tesis, o lo que me gustaría defender, porque es a lo que he llegado a la conclusión, es que creo que la diversidad tiene una serie de trampas. Y la principal trampa que tiene la diversidad es incluir a los colectivos que pretende defender dentro de ese paraguas y ese armazón que en el fondo los está individualizando, los está invisibilizando. Es necesario que cada colectivo que está dentro de diversidad salga y reclame su identidad. Si nos deconstruimos todos la identidad, el único que va a ganar no van a ser los colectivos ni los individuos, sino siempre ganan los mismos, los malos, y los malos le podemos poner diversos nombres, pero no somos nosotros. Y bueno, empiezo un poco. No os voy a contar todo el power, pero me ayuda a no perderme. Primera noción de identidad. No vamos a repasar todo esto, pero sí el saber que la identidad en un primer momento estaba basada en el interior de las personas. ¿Quién soy yo? Pues ya lo dijo San Agustín, pues implica una reflexión, una introspección. Esto es, durante siglos y siglos y siglos, la identidad estaba situada, digamos que en el alma, en el interior de los individuos. Muy bien. Hay un momento que, a mi modo de ver, representa un cambio, con Freud. Esa identidad está marcada por el sexo. Uno no puede saber quién es si no relaciona esa identidad con el sexo, y eso va a tener una importancia tremenda, porque para saber quién soy yo no solamente es saber si soy mujer, hombre, sino qué deseo,
y cómo se ha gestionado mi deseo y cómo se ha generado mi deseo. Eso implica también una medicalización del sexo, de la histeria, de los perversos, de lo que es normal, de lo que es anormal. Pero independientemente de ello, la importancia que quiero resaltar ahora es que la identidad que hasta ese momento reposaba en la espiritualidad, en el alma, reposa también en el cuerpo y sobre todo en el sexo. No puedo definirme quién soy yo si no me defino como sexo. El ejemplo de la famosa obra de Michel Foucault, de Hercule Poirot, de la hermafrodita que nace cuando se educa como mujer y después, el hecho de que se enamora de una compañera y va al médico y descubre que no es una hermafrodita, por lo tanto le hacen convertirse en un hombre. No quería incidir solo en esto, sino en pensar por qué en el siglo XIX era imposible conceptualizar el hecho de que hubiera dos sexos, o había uno o había otro. Por lo tanto, teníamos que entrar y descubrir lo que es la verdad del sexo. El sexo era verdadero. No solo el sexo es verdadero, sino que dentro del sexo está mi verdad. Y eso está en la línea de buscar la identidad dentro del sexo que viene desde Freud. Luego, si vemos, la identidad del yo ha venido desde el alma. Con Freud la identidad del yo se transforma también en libido y en sexo. ¿Y cuál ha sido el objetivo del feminismo frente a todo esto? Lo hemos visto, liberarse de la biología como destino, construir nuestra propia identidad y además lograr la igualdad y la emancipación. Y para eso hemos tenido que hacer una reflexión sobre cuál era nuestra identidad y cuál no era la identidad heterodesignada que no deseábamos. Para esto nos hemos pertrechado de diversos conceptos. Quiero que recordemos simplemente algunos puntos fundamentales de dónde viene esa idea de género. Porque un concepto empieza a gestarse cuando se percibe una realidad, pero todavía no se tiene nombre para ese concepto. Hay que forzar esa intuición hasta darle nombre, después desarrollarlo, ver sus pautas, generalizarlo y aplicarlo. Desde que en el 35 Margaret Mead hablara sobre sexo y temperamento, ahí ya estaba realmente la idea de la cultura y la biología. Has comentado, Amelia, la frase de Simone de Beauvoir. Indudablemente ahí estaba muchísimo más desarrollado, aun cuando... ¿Aquí ha pasado algo? Bueno. No sé dónde está. Bueno. A tu derecha va a ser todo. Una pantallita pequeñita. En la barra anterior. Vale, por aquí sí. A ver si llevará. A ver. Y si no lo vemos así, si no os molesta mucho. Estaba aquí abajo, ¿no? ¿Ahí? No. Pero bueno, Dale F5 y te arranca la proyección. Vale, muy bien, vale. Esto estaba... vale. Vale, sí, está perfecto, bien. Bueno, pues entonces sigamos. Desde que algo se intuye, existe, solo se intuye, hasta el momento en que tiene un concepto, hasta la fase en que eso se generaliza, hay una gradación. O sea, desde Margaret Mead a Simone de Beauvoir, hasta el momento en que John Money dice esto es el género. Esto es el género, y recordar simplemente Money, que era el psicólogo que tenía una clínica de tratamiento de la transexualidad, que acuñó un poco el criterio de que hacia los 2 años, año y medio, la identidad de género está ya consolidada. Luego, según él, es más fácil transformar el cuerpo que transformar esa identidad psicológica. Ahí comienza todo un posicionamiento frente a las personas trans para que se hagan una evolución tanto hormonal como quirúrgica, porque siguiendo los criterios de Money es más fácil transformar un cuerpo que transformar una identidad, digamos, sentida. Stoller, Kate Miller, Rosaldo, Gail Rabin, pero sobre todo con el nacimiento de los Gender Studies y en el 95 con la conferencia de Pekín logramos, quiero que veamos toda esa evolución de algo que apenas tiene nombre, algo que empieza a denominarse
y algo que se generaliza para decir todos los estados deben incorporar la perspectiva de género como algo importante. Pero bueno, en ese proceso, y no nos pasamos a... En ese proceso, ¿qué pasa con los feminismos? ¿Cómo hemos reaccionado los feminismos con respecto a ese proceso del género que nos ha servido bien para conceptualizar diversas cosas? El feminismo de la igualdad lo que ha dicho es tenemos que liberarnos de ese género. Es más, desde el feminismo de la igualdad nunca acabó de ser bien recibido el término género porque obstaculizaba o tapaba de alguna forma el término feminismo. Luego hacíamos chistes horribles. Sí. Entonces, nos liberamos de la biología por medio de los anticonceptivos, de la interrupción del embarazo, llegamos a un feminismo ilustrado, a una igualdad, a una democracia feminista. Ese sería un poco el paso que del feminismo de la igualdad frente al género. O sea, acabamos con él. Sería una visión postgénero. Esto es, deseamos acabar con aquello que ha condicionado culturalmente nuestro sometimiento, luego llegaremos a otro estadio como individuos o como personas. El feminismo de la diferencia de alguna manera profundizaba en el género, pero obviándolo, profundizaba en esa resignificación de la biología y después sus prolongaciones como la sororidad, la matria, el ecofeminismo, la maternidad, apego. No estoy diciendo que haya una línea constante entre todo ello, pero que sí que hay un grupo de feminismos que tienen con relación con el género una diferencia. Y finalmente el queer o el transfeminismo que dice pues juguemos con el género. Ahora, no es lo mismo liberarse del género que jugar con el género. Y esto va a ser importante. Encontrarse a través de los juegos del género por medio de la performatividad. Bien, quiero también dejar este punto. Ha sido importante descubrir, efectivamente, que el género tiene una parte de teatralización, que el género tiene una parte de reiteración de normas. Pero la posición no es la misma en un caso que en otro. ¿Queremos realmente liberarnos de ese género? ¿Queremos construir un feminismo posgénero? ¿O estamos enjugazados con la maravilla que es representar diversas actitudes? Y por otro lado, ¿eso es inocuo? ¿Puede uno hacer una representación de sí mismo sin quedar prendido por ella, sin generar un mecanismo erótico, deseante, interno, introspectivo, que lo marque? Quiero decir, es algo tan, digamos, fluido o impostado como un acto teatral. Un artista, cuando representa una obra, se va a su casa y sigue siendo él. Cuando nosotros hacemos que nuestro cuerpo y nuestro deseo se convierta performativamente en algo diferente, nos deshacemos de ello o nos convertimos en esto. Bueno, estas serían algunas de las preguntas. ¿Hubo un feminismo posgénero? Sí. El que arrancaba de cierto feminismo de la igualdad, pero también el del feminismo radical. Y quería recordar a Shulamit Firestone, también a Lidia Falcón, cuando en la razón feminista aboga porque la reproducción nos va a liberar, la reproducción tecnológica nos va a liberar a la mujer de la maternidad. Y también, un poco en la misma línea, Donna Haraway, cuando con la idea de cyborg, parece que nos lanza una especie de pasión, de posición tecnoeufórica. La tecnología, y estamos en los años 70 y casi 80, nos iba a liberar de la maternidad. Y al liberarnos de la maternidad íbamos a ser más libres. Ni que decir tiene que la película no ha acabado así. O sea que no. La tecnología ha poseído la maternidad de la mujer, la ha desposeído de la maternidad y la ha convertido en uno más de los objetos de consumo del mercado y de transacción independientemente de ella. Luego, esta visión es una de las visiones que habría que revisar. La confianza, esa pasión tecnoeufórica que parecía, y además desde los años 70 parecía una opción adecuada, creo que no nos ha servido. Luego, todo aquello que se base en la tecnología de por sí tendrá que ser revisado con criterios de los años actuales, no de hace 30 años, incluido el cyborg de Donna Haraway. Cuando estamos hablando de transhumanismo, ayer veía yo una serie que es
años y años, y Arantxa, donde hay una chica, la hija de la familia, que le dice, además una familia, él es blanco, ella es de color, la niña es mulata, habla siempre con una especie de interfaz y tal, y le dice a sus padres, papá, es que yo quiero ser trans, soy trans. Y aquellos dicen, bueno, da igual, qué bien, qué maravilla, pues cada uno, etcétera, etcétera. Hasta que la niña dice, no, pero no transexual, como diciendo, joder, pero esta cosa, qué pasadas está, eso es de hace muchos tiempos. Yo quiero ser transhumana. Y bueno, y entonces la película, si queréis, ya la veis vosotros, pero transhumano, porque se iba a implicar una serie de aditamentos que iban a conectarse con el ordenador, una cámara en los ojos, etcétera. Bueno, pues esa posición tecnofórica, cuando actualmente estamos viendo que dentro del complejo de Silicon se están financiando grandes investigaciones para el transhumanismo, resulta que también debería llevarnos a una cierta reflexión. Entonces, ¿cuál es nuestro posicionamiento crítico? Como he dicho, ver cómo ciertos conceptos que en principio son liberadores pueden convertirse en reactivos, y no solamente en reactivos, sino en reaccionarios. El proceso que hemos visto del género era un proceso que iba del cuerpo, de lo físico, de lo material, hasta lo más genérico, cultural o abstracto. Entonces, en ese momento, el sexo determinaba el género, el cuerpo determinaba el género. El proceso que hemos hecho nosotros, y ahora lo veremos dentro de un momento, es justamente ya en la actualidad el inverso. Pero volviendo a por qué debemos analizar ciertos conceptos, porque esos conceptos que tardan en emerger, hay un estadio donde nos dan una visión más o menos o correcta, ajustada o desarrollada perfectamente. Más allá de ese desarrollo, entonces genera primero la confusión, pero también unas reacciones reactivas y regresivas. Y vamos a ver cuáles pueden ser. ¿Y por qué me refería a qué transidentidad? ¿Y qué es transidentidad? ¿O cuáles son esas reacciones? Para pensar cuáles son esas reacciones, antes tenemos que ver cuál es la cosmovisión del mundo en el que estamos actualmente, en qué paradigma estamos. Yo lo he denominado transmodernidad. La noción de transidentidad que aparece en el título de mi ponencia realmente tenía unas teorizaciones previas. Yo no sé si os acordáis de un artículo de Jean Baudrillard que decía todos somos transexuales, o cuando, bueno, ahora no me sale, exacto, cuando Roland Barthes decía el sexo está en todas las cosas menos en el sexo mismo. Había una preparación en la filosofía de los años del postestructuralismo, de los años 60 y de los años 70, por generar un cierto desprecio frente a lo material y un privilegio del signo. Dentro de ese privilegio del signo también había un desarrollo de la sociedad hacia una sociedad más estable, que generó cierto consumismo, cierto ideal hedonista. Cuando Lipovetsky hablaba de la sociedad del postdeber, de la sociedad del vacío. O sea que por un lado teníamos un desarrollo de los signos, y además ese desarrollo de los signos está plasmado porque ya trabajamos con pantallas, trabajamos con imágenes, trabajamos con iconos, no tanto con la realidad. Por lo tanto, había una proliferación de signos y, por otro lado, había un desarrollo de la sociedad suficiente como para generar no tanto una lucha por los derechos, sino igualar esos derechos a los deseos y convertir los deseos en derechos. Esa es un poco una situación previa a la que ahora nos encontramos. Pero es curioso que Jean Baudrillard pudiera decir hace 30 y tantos años todos somos transexuales. ¿Y por qué lo decía? Porque los signos del sexo funcionaban en toda la sociedad a la hora de elegir un político, a la hora de elegir un vestido. Luego se erotizaba todo
y después lo de Roland Barthes, menos en el sexo mismo. El sexo mismo había quedado como un poco desplazado. Bueno, ahí aparece una de las principales teóricas del movimiento queer, que será Judith Butler, que realmente está aplicando teorías como las de Foucault, de el poder penetra los cuerpos, no hay una sola norma, no hay un sexo determinado, sino que la cultura ha normalizado y ha normativizado las conductas sexuales, y esa visión, digamos, de hiperestructuralismo que reinaba en el ambiente. Y uno puede decir, bueno, y eso pasaba en las universidades, pero nos pasaba también a nivel popular. Bueno, pues lo llamativo del caso es que de alguna manera sí, en cuanto que hemos entrado en una época, por así decir, diferente. Recordar, por ejemplo, que en este sentido hay dos, la propuesta de Judith Butler por un género fluido, o bien cuando adopta y afirma que el sujeto mujeres no debe ser el sujeto del feminismo, está un poco dentro de ese ambiente de deconstrucción. Vamos a deconstruirlo todo. Dentro de vamos a deconstruirlo todo, hay que deconstruir también los ideales de la Ilustración, el sujeto, el Estado, la nación, el Estado de Derecho. De aquellos lluvias, estos lodos, o de aquellos lodos, estos polvos. Exacto. O sea, el actual surgimiento de las corrientes populistas viene precisamente de esa deconstrucción sistemática de una serie de valores a los que se adjudica un criterio no ilustrado, sino represivo. Dentro de esa tendencia, pues, ¿qué nos afecta para las mujeres? Que no solo el sujeto, el ciudadano, no solo el nacional, que tiene que ser deconstruido, el sujeto mujer tiene que ser también deconstruido. Ya desde entonces anunciábamos que aquello iba a ser tremendo, pero no sabíamos hasta qué punto podía diluir una serie de estrategias que considerábamos necesarias. Y por eso estamos hablando de otra época. Y no voy a profundizar, este es uno de mis ejes de estudio, no puedo profundizar ahora en ello, pero a la que he denominado transmodernidad, porque no están, digamos, en el momento de la prevalencia de lo post, sino en la prevalencia de lo trans. Y cuando pensamos en que queremos un mundo transnacional, o sea, globalizado, cuando nuestros alimentos son transgénicos, cuando además estamos hablando del transhumanismo, como la niña de la serie que quería ser transhumana, pero como realmente en cuanto dependemos de esto, dependemos de montones de elementos, estamos dando ese paso transhumano. Cuando todo lo que ocurre es translocal, incluida esta conferencia, cuando esa virtualidad está devaluando el peso físico de las cosas para convertirlas en signos de sí mismos, y esa hegemonía del signo frente al referente. A esto, y unido a que si, por ejemplo, Lyotard decía que la posmodernidad se basaba en que ya no eran posibles los grandes relatos, bueno, ¿qué mayor gran relato tenemos ahora que el de la globalización? Un gran relato caótico, no coherente, no sistemático, pero englobante y total, que hace que ni los estados ni las personas puedan tener opciones de acción, porque todo depende de un entramado muchísimo mayor. Eso, unido al desarrollo de las nuevas tecnologías de la comunicación y de la información, hace que lo virtual sea algo que encontramos todos los días. Pues bien, dentro de ese modelo es lógico que en lo que nos ocupa, que sería el pensamiento feminista, también estemos seducidos por lo trans frente a lo post. Y ya no digamos frente a la identidad. La identidad sonaba como algo de la modernidad, algo que era de la Ilustración, que es una cosa de señores muy antiguos. Lo post era el rupturismo, pero no estamos ya en lo post. En lo post propició la deconstrucción de los sujetos, entre ellos del sujeto mujer, pero lo trans es un paso más. Y ya no me estoy refiriendo, vuelvo a repetir, a movimiento transexual. Me estoy refiriendo a condicionamiento global de una sociedad que nos hace pensar que lo trans es lo positivo, lo progresista, lo vanguardista,
Cuando se dice, por ejemplo, es que los estados-nación ya no han caducado, ya no tienen ningún sentido. Estamos siendo transnacionales, pensamos como un criterio no autocrítico, que es verdad. O sea, cuando estamos viviendo en la translocalidad, cuando estamos intentando lograr un más allá, estamos pensando desde un paradigma trans. Luego, desde ese paradigma trans, es lógico que el feminismo se convierta en transfeminismo. Es lógico, pero es así. Recordar solo que el transfeminismo surge más o menos en el 87 con la teórica Sandy Stone, cuando hace el Imperio contraataca. Es un pequeño artículo que ella escribe. Sandy Stone es un biohombre que hace la transición hacia mujer trans. No sé hasta qué nivel está operada o no, pero vamos, es una mujer trans. Y entonces ella está respondiendo a un libro de una feminista, Janice Raymond, que era El imperio transexual. Fijaos en que estoy hablando de 1987. O sea, esto estaba pasando en Estados Unidos en el 87 y esto está pasando ahora. Luego, el transfeminismo, como primer punto, es una cosa muy viejuna. O sea, que no podemos venderlo como la vanguardia avanzada de lo que va a venir. No, es una cosa que ya tiene casi 40 años y más. Y por lo tanto es algo que es viejo. Bueno, ese es el origen del transfeminismo. Otro de las teóricas, Emi Koyama, también mujer transexual. Si queréis podemos mirar, por si no lo leéis bien, porque es importante parte de lo que dice. El transfeminismo es principalmente un movimiento de y para las mujeres trans, está claro, que consideran que su liberación está intrínsecamente vinculada a la liberación de todas las mujeres y más allá. También está abierto a otros queers, intersexuales, personas trans, hombres trans, mujeres no trans, hombres no trans y otras personas que simpatizan con las necesidades trans. Dos son los principios básicos. Primero, el derecho a definir la propia identidad y a expresarla. Y segundo, el derecho a decidir sin coacción sobre la integridad o transformación de los propios cuerpos. Este es el origen. Yo quiero que veamos que está muy en consonancia con el aire de la época y muy en consonancia con una preocupación concreta. En este caso, de hombres trans que hacen su transición a mujeres trans y qué preocupación tienen, lógicamente, el saber qué identidad tengo, cómo se me reconoce esa identidad, tengo derecho a que se me reconozca esa identidad. Luego, es una preocupación lógica. Ahora bien, hay una segunda etapa del transfeminismo que yo la quería centrar en España. Con nombres, bueno, o en España y fuera también, por ejemplo, con nombres como Pat Califia fuera o Paul Preciado o Miquel Misé en España. Ese segundo momento de grandes aportaciones teóricas tiene que ver con cuando se celebran los 30 años de las Jornadas Estatales Feministas de Granada, que fueron en el 2009. Entonces, ahí se ve que lo que fueran hace en el 2009 un debate, lo que fue antes un debate importante entre feminismo de la igualdad, feminismo de la diferencia, feminismo institucional, en el 2009, en cambio, 30 años más tarde, de lo que se trata es de debatir sobre lo que sea el sujeto mujer y se ve un fraccionamiento bastante importante entre cierto feminismo anterior y un feminismo, digamos, más rupturista. Por decir, el manifiesto transfeminista, por tanto, diría: el sujeto político del feminismo, que es a lo que me interesa llegar, el sujeto político del feminismo mujeres se nos ha quedado pequeño, es excluyente por sí mismo, se deja fuera a las bolleras, a las trans, a las putas, a las del velo, a las que ganan poco y no van a la uni, a las que gritan, a las sin papeles y a los maricas. Vale. Luego, la diversidad. En este momento, lo que fue un movimiento, el transfeminismo, que nace desde biohombres que quieren hacer su transición a mujeres trans, se convierte en un movimiento global del feminismo.
porque se entiende que, y este es el sujeto político del feminismo mujeres, está superado, en coherencia con lo que vimos que había afirmado Judith Butler bastantes años antes también. ¿Podemos asumir esto? ¿Hasta qué punto aquí hay un juego? Porque parece que cuando se habla de que las mujeres, el sujeto del feminismo, ha quedado pequeño y es excluyente porque deja fuera a tal, las bolleras, las trans, las putas, las del velo, las que ganan poco, las que no van a la uni, las que grindan, todas son mujeres. Luego, o sea, tenemos el concepto de mujer, las mujeres somos diversas. Luego, el concepto de mujer incluye muchas diversidades. Hay un juego falseador en este razonamiento, porque entonces se dice, existe la diversidad, y dentro de toda la diversidad existe una diversidad que es ser mujer. No, o sea, la diversidad no es una más de las diversidades dentro del ser mujer. O sea, la mujer es y es diversa. Incluye todas las diversidades, incluso las diversidades límites, que a veces ya no se sabe si responden a un arquetipo determinado, a un prototipo determinado. Luego, a mí me parece que proponer un enfrentamiento o una deconstrucción del sujeto femenino en base a esta interpretación de la diversidad tiene una falacia de punto de partida. Las mujeres somos diversas, no somos una diversidad dentro de la diversidad. Y esto nos llevaría a que de alguna manera estamos dentro de un cierto modelo de transidentidad sexual. Y vuelvo a decir, cuando hablo de transidentidad sexual estoy hablando de transidentidad sexual para todos, para personas para heterosexuales, para homosexuales, para gays, lesbianas, para trans. O sea, no estoy hablando de personas transexuales, estoy hablando de que igual que la transmodernidad implica todos los comportamientos sociales y políticos, la transidentidad ha hecho una evolución entre lo que la identidad estaba primero dentro del alma, después estaba en el cuerpo y ahora parece que está en el deseo. O sea, yo compro mi transidentidad como en unos grandes almacenes. Yo quiero verme a mí misma como triunfadora, o verme en el Caribe, o verme con tal vestido, etcétera. Luego yo me compro constantemente, me sitúo y me expongo en las páginas y en las pantallas y quiero que la gente ponga like. O sea, ese proceso es un proceso de transidentidad. O sea, yo he proyectado lo que antes era alma e interior en una pantalla. En mi deseo, en una pantalla y en la aprobación de otro. Y eso nos lleva no solamente a tener una transidentidad, y dentro de la transidentidad indudablemente también una transidentidad sexual. Pero ese proceso pues lleva a que la noción de sexo, a crear un nuevo modelo teórico. El sexo-género pues se ha convertido en un significante polimorfo, desligado del cuerpo. Mientras teníamos cuerpo y a un cuerpo se le adjudicaba un sexo y a un sexo un género, la cosa era mucho más sencilla. Indudablemente, cuando entra en juego el hecho de que yo tengo que construirme a través de mi propio deseo y de mi propia imagen, la cosa es más complicada, porque entonces se fragmentan las identidades sexuales. Se habla de diversidad sexual frente a diferencia sexual. Y ese es un cambio que podemos notar de una forma evidente. Hace unos años, cuando las cuestiones referidas a las mujeres estaban dentro de asuntos sociales, si es que estaban, o dentro de la familia, la lucha era sacarlo de ahí y darle visibilidad y que hubiera un instituto de la mujer o un ministerio de la mujer o una concejalía de la mujer. Si os dais cuenta, desde hace mucho se ha vuelto a perder la noción de mujer y estamos en un ministerio, y me ha gustado mucho lo que ha dicho Ana, porque ha dicho que su concejalía es de igualdad entre hombres y mujeres, lógicamente, porque lo que estamos viendo es que las mujeres estamos dentro de las instancias o la concejalía de igualdad y diversidad sexual, igualdad e inclusión, o diversidad sexual. Luego, entonces, esa trampa que habíamos visto en ese postulado, en esa afirmación del manifiesto transfeminista, vuelve a la administración. O sea, la mujer
ha perdido, porque parece que es un poco antiguo, viejuno y reaccionario, la denominación de Departamento de la Mujer o estudios sobre la mujer, ¿no? Después eran estudios de género y después estudios de diversidad. Luego, en ese proceso hay una invisibilización y una anulación de las mujeres frente a la cual creo que no podemos quedarnos calladas sin más. Precisamente porque dentro del imperativo de la diversidad hay determinados colectivos que están consolidando su identidad y parece que a las únicas que se nos pide que cedamos nuestra identidad es a las mujeres. Pues me alegro de que lo compartamos porque me parece algo terrible. Entonces, la transidentidad sexual sustituye al modelo binario hombre-mujer. Bien, pues en eso estamos. Y si fijaos un poco en el proceso, pero el proceso sobre todo es un proceso de abstracción. Un travesti era una persona de un sexo que se vestía de otra manera. Un transexual es una persona de un sexo que transforma su cuerpo, incluso quirúrgicamente, para adecuarse a otro género. Un transgénero es alguien que se considera que su género no se adecua con el sexo que tiene, pero no realiza quizás ninguna de las transformaciones anteriores. Con lo cual, de alguna manera, estamos volviendo a problematizar la esencia, un cierto esencialismo del género, una cierta identidad del género. Cuando, y ya casi pasaría, cuando la búsqueda de la propia identidad, que no tiene ya apoyatura en un cuerpo, tiene que buscar una apoyatura en otra cosa, cae en lo que Alicia llama un solipsismo sexual. O sea, ¿dónde estoy yo? Antes estaba en el alma, después estaba en mi cuerpo. Pero si mi cuerpo es transformable y ya no tengo alma, ¿dónde estoy yo? ¿A qué apelo? Y ahí es muy difícil. Una de las trampas de la diversidad es que la diversidad, que en principio es liberadora, es inasumible a la larga y genera siempre un repliegue identitario. Así es. Por lo tanto, quiero saber quién soy yo, cuál es mi grupo y reconocerme. Por lo tanto, vuelvo a un esencialismo. Y ese esencialismo, en el caso de Te presto una formulación. Sí, presta. Un diverso siempre busca a sus iguales. ¿Me explico? Porque es la única manera en que el diverso existe. Es decir, la regresión a la identidad está pedida por la propia estructura conceptual de lo que tratamos. Es lógica, es directamente lógica. ¿Cómo aseguras un diverso busca a sus iguales para asegurar su diversidad? Y en ese momento el reconocimiento no puede ser sino identitario. Es decir, se acabó la diversidad. Perfecto, ¿ya? Pero esto es así no porque nos lo hayamos no sé qué, sino porque esta es la lógica. Se llama lógica y preside la mayor parte de nuestras maneras de situarnos en el mundo del concepto. No hay otra manera. Exacto, lo ha expresado con la claridad que le caracteriza y con la justeza conceptual. Entonces, es inasumible, la diversidad es inasumible como otra y lleva en sí la trampa de la identidad. Entonces, cuando dentro estamos, por ejemplo, criticando y dices, bueno, es que cuando uno apuesta por una diversidad sexual, hay una fracción de ese movimiento que no lo entiende bien y entonces reactiva los estereotipos. No es una fracción solo del movimiento, es que la diversidad es inasumible. Por lo tanto, para saber quiénes somos hay que volver al estereotipo. Y si yo quiero elegir mi identidad sexual, vuelvo al estereotipo del rosa y el azul, del hombre y de la mujer, y además lo refuerzo. Lo refuerzo precisamente porque no tengo esa tranquilidad de haber sido reconocida desde el nacimiento por otros.
Y esto genera un esencialismo, y el feminismo siempre ha luchado frente al esencialismo y frente a los estereotipos, con lo cual hay un momento en que no vamos a estar del todo de acuerdo con alguien que defienda que tiene un estereotipo, y de aquí la idea de lo del cuerpo equivocado. Es que no hay nada más reaccionario, ni más patriarcal, ni más sexista que decir que nazco con un cuerpo equivocado. No hay cuerpos equivocados. Es decir, todo cuerpo tiene el derecho a amar, a desear y a relacionarse con cualquier otro cuerpo que esté de acuerdo. Que esté de acuerdo. Exacto, que esté de acuerdo. Bueno, y seguimos. Entonces, hay una trampa en esa impertinencia de los conceptos, y si vemos la evolución del sexo-género, veíamos, por repasar un poco lo que venía diciendo, que la naturaleza, cuando había naturaleza, la biología era un destino. Y entonces había una diferenciación entre el sexo y el género. En ese momento el cuerpo determina el género. Y eso es lo que queríamos criticar. Bueno, determina el género, pero el género es cultural y no tiene por qué estar determinado hasta tal punto. Pero en ese momento el cuerpo determina el género. Entonces, ¿qué pretende el feminismo? ¿Nos vamos a liberar de ese género? O bien por la igualdad de los sexos, sería el feminismo de la igualdad, o bien el primer feminismo posgénero, la tecnología nos libera de la biología, sería el posgénero, el cierto feminismo radical. Actualmente, con el desarrollo creo, en algunos puntos excesivo porque llega a ser confuso, del género, el género es el que va a determinar el sexo. Si el género es el que determina el sexo, yo puedo transformar mi cuerpo para adecuarlo a ese género. ¿Qué es el sentido? El sentido. El género sentido. Y el fluir. Es importante dejar clara la conceptología que se está utilizando, porque si no, como es muy binaria, recuerden el grupo de transformaciones y cuando estudiaron transformaciones y combinaciones, ¿no? Cuando tú actúas sobre una estructura que es primariamente binaria, tu capacidad de regresión al binarismo está asegurada siempre. Claro, porque es que vas a ir al fundamento a la menor, vas a deslizarte al fundamento a la menor, es casi imposible que eso no ocurra. Y por eso, digamos, el énfasis que Rosa está poniendo en ¿qué pasa? ¿Cómo se escapa uno del género? Dice, pues en el feminismo estaba claro. Primero dices, el género es una construcción teatralizada, y yo me niego a mantener la parte de ese teatro que me resulte más difícil, más dificultosa, más onerosa, más penible, no la quiero, fuera. 2. Llegas más allá y la cosa es, es que vamos a hacer de los cuerpos sexuados femeninos cuerpos individuales sin necesidad, pues la reproducción la haremos como en un mundo feliz, maquínicamente. Eso yo se lo oía a Lidia Falcón en su día, que por fin nos liberaríamos porque empezaríamos a fabricar criaturas. Yo al llegar ahí, confieso que me asusté un poco, dije, hombre, no me parece, no me parece ni necesario. Es decir, para tener libertad pública y política no me parece ni necesario que este esquema tecnológico que Rosa está exponiendo tal. Pero por el otro lado fueron más allá y dijeron, no, el género es una construcción, pero como es sentido, yo con el género que creo que tengo voy a fabricarme el sexo. Es decir, claro, estamos haciendo un dúo y la culpa es mía. Gracias. Eso es precisamente, partimos de la naturaleza y partimos de lo biológico, nos queremos liberar de ello. La biología o el cuerpo determina el género, pero en la evolución llega un momento en que el género determina el sexo. Antes de ver esas implicaciones, la noción de género, cuando yo digo que ha dado de sí lo que debía de ser, y si lo aplicamos más empieza a ser confuso, es, por ejemplo, la noción de género se aplicaba, perspectiva de género era perspectiva feminista. Ahora ya no es perspectiva feminista. Cuando violencia de género es violencia, y lo repetimos, de una mujer por el hecho de ser mujer, etcétera. Pero todo eso estaba pensado cuando identificábamos género con feminismo. Cuando hay muchos géneros,
la cosa ya no es así, porque entonces perspectiva de género, ¿qué es? Perspectiva de mujer, perspectiva feminista, perspectiva LGTB, perspectiva de diversidad, perspectiva trans. O sea, luego no nos sirve, tendremos que volver a aquello tan sencillo de que hay palabras para las cosas. Y si es igualdad entre hombres y mujeres, es igualdad entre hombres y mujeres. Si es derechos de las personas trans, es derechos de las personas trans. No se puede editar una ley que diga ley de la identidad sexual y que sea realmente una ley de los derechos de las personas trans, porque identidad sexual la tenemos todos. Entonces, bueno, o rechazamos una que nos han puesto, pero el hecho de que un concepto englobe engañosamente muchas cosas ya hace que no nos sirve. Entonces, bueno, seguimos. En ese paso, ¿cuánto de tiempo tengo? No, vamos bien. Vamos bien porque no pensamos acabar a la 1. Vale. O sea, cuando abramos coloquio, yo creo que magnánimamente nos vamos a dar el tiempo que veamos que necesitemos por imperativo ético, diurético y todos esos imperativos que dependen directamente del cuerpo. Vale. Bueno, pues entonces estábamos... Tranquilidad, vamos bien. Entonces estábamos en esa vuelta donde no el cuerpo determina el género, sino el género va a determinar el cuerpo. Y eso nos va a traer una serie de problemas. Consecuencia, ¿cómo saber cuál es mi género si no depende de mi sexo? Yo no digo que antes las cosas estuvieran maravillosamente bien, pero estaban claras. No, es verdad, igual que estaban claras en la época esclavista. Tú eres esclavo, un puto esclavo, y yo soy un amo, el puto amo. Pues estaba claro, no estaba bien, pero estaba claro. Bueno, ¿cómo saber cuál es mi sexo, mi género, si no depende del sexo? Entonces yo me digo, entonces soy el yo que deseo ser. Eso es lo que yo soy. Pero entramos en lo que Alicia llama un solipsismo sexual. Pues anda, ¿cómo miramos en esa cámara oscura de cuál soy yo y cuál es mi deseo? Eso no es contrastable y sobre todo no es contrastable para construir leyes sobre ello. Pero tiene una ventaja. Claro, porque la novedad aquí introducida es la libertad sexual de las mujeres, que nunca la tuvieron. Un individuo que se pone de nuevo como en el espacio de la libertad sexual y que es una mujer que antes no tenía acceso a ella, es decir, que claro que podía ejercer el sexo, pero conocía perfectamente cuál era toda la normativa de aplicación. La normativa de aplicación destruyéndose por deconstrucción y por militancia. Bien, tiene que vivir esa nueva situación con una cierta indeterminación. No hay cosa más mejor que explicarles a las mujeres la teoría queer, que se está hecha para otras personas a fin de equivocarlas en el camino a seguir para su propia libertad. Es en directo. ¿Por qué? Porque te enfrentan a la terminología del deseo como la terminología de la libertad. Y el escamoteo verdadero es que eso está hecho para un deseo que no es el tuyo. Porque tú, el tuyo, no sabes cuál es, solo sabes lo que estaba enfrente y estás destruyendo. Te van a dar la agenda de otro. Eso es. Y te van a decir que es la tuya. Y luego te dirán, como no te la sabes bien, la voy a llevar adelante yo. Sí. Y en eso estamos. O sea, se va entendiendo el asunto. Es que importa mucho ver pensar es andar. Importa ver dónde está el concepto, cómo se camina, qué se toma, qué se abandona cuando se toma una cosa. Rosa, yo siento el dúo, de verdad, te estoy pisando. No. Pero es que a veces me da la impresión de que para la primera conferencia, las segundas tienen que ser de explicar el mapa. Y en una explicación verdadera y en filosofía, eso lo tenemos meridianamente claro, si no cuentas el cómo ha ocurrido, el cómo hemos llegado, no sabes dónde estás. Porque el cómo has llegado forma parte del qué es, ¿no? Entonces, aquí estamos donde... Eso es. ¿Qué es el solipsismo sexual? La autodeterminación. Una persona, mujer, ahora,
un varón puede decir que está semiconfuso respecto del sexo. Y además lo suelen decir porque les da igual, dicen esto, dicen cosas más, se quedan tan a gusto. Porque tienen para todo el gusto, quiero decir, el abanico es más grande que nunca. Luego, si no se deciden, problema suyo es. Dicen, bueno, yo qué sé, o dicen esas bobadas de vamos a tener que firmar un contrato y tal. Dices, joder, se puede ser trivial, en este mundo. Pero una jovencita no. La antigua eticidad que normaba la figura femenina está deshaciéndose y esa persona tiene que decidir quién es, con una identidad sexual, no genérica, y saber a dónde llega. Le puedes soltar cosas como esto es lo que tú quieras, esto es lo de tal, el deseo es lo de lo otro, y te escuchará ávidamente, le estás contando lo que desea oír. No le estás contando nada que le vaya a pasar. Es más, evitas por completo ese discurso. ¿Vieron a muchos y muchas queer o gentes de estas en la manifestación del Tren de la Libertad? Estaban en primera fila, ¿verdad? No había ni una, ¿verdad? ¿La agenda feminista les preocupa? Nada. No es su agenda. Simplemente. Bueno. Sí, es que me has adelantado la conclusión, pero bueno. Yo me voy. No, que hay que hacer un poco genealogía. En este caso, la teoría queer, o como he apuntado someramente en transfeminismo, obedece a unas preocupaciones sobre la identidad sexual y sobre el tránsito de la identidad sexual. Simplemente yo lo que digo es que esas preocupaciones no son estrictamente las preocupaciones que tienen las mujeres y que como se ha convertido de alguna manera en algo académicamente muy difundido, artísticamente también, cabe el equívoco de pensar que es la fase única superior del feminismo en la actualidad, y ese, a mi modo de ver, es el error. O sea, es una teoría con unas preocupaciones, con un desarrollo interesante, con confluencias muy importantes en determinados momentos con el movimiento feminismo, con desencuentros en otros momentos, pero es otra cosa diferente. No es el futuro del feminismo. Por lo tanto, habría que distinguirlo. Y con respecto al argumentario que estaba desarrollando, o sea, el problema también es a nivel de teoría del conocimiento, a nivel incluso ontológico. Vuelvo a la pregunta, ¿cómo saber cuál es mi género si no depende de mi sexo? Yo soy entonces el yo que deseo. Luego, yo soy también el yo que consumo. Y entonces aquí hay una peligrosa confluencia, porque nadie sabe mejor de deseos y de consumo que el mercado, las leyes del mercado y el capitalismo global. Luego entonces, cuando resulta que mi camino hacia la emancipación coincide con el de las grandes multinacionales, pues habrá que poner el punto, no sé, de interrogante en algún sitio, ¿no? Entonces, ¿a qué habíamos llegado? Con un exceso del género. O sea, a mi modo de ver, el grado adecuado de la noción de género se sobrepasó a sí mismo cuando pensó que el género podía determinar cualquier cuerpo. Y cuando empezó a aplicarse género indiscriminadamente. A partir de ahí dijimos, no, hay que volver a un justo medio. Luego, a partir de ese momento, cuando se genera esa proliferación de la noción del cuerpo, del género, se empieza a ser lógico la idea de transformo mi cuerpo hasta convertirme en objeto de deseo. O sea, realmente eso es lo mismo que pasa, cuando se dice que las mujeres ya somos tecnológicas. Bueno, sí, claro, o sea, que si tomamos la pastilla para no quedarnos embarazadas, después tomamos la pastilla para no sufrir los efectos de la menopausia, después estamos poniéndonos ácido hialurónico, o sea, las mujeres ya somos unos artefactos no naturales, por así decir. Los hombres tampoco son naturales del todo, pero entonces transformo mi cuerpo hasta convertirlo en el objeto de mi deseo, por fitness, por hormonación, por extirpación o aumento de los senos, por reconstrucción del pene o de la vagina. Pero entonces
¿Deseo de quién? ¿Nuestro? La máquina deseante principal sigue siendo el varón. Porque ese deseo al que yo me quiero adecuar como mujer es el deseo de la mirada del varón. Pero ese deseo a que el hombre en el gimnasio se quiere adecuar es también el deseo del varón. Por lo tanto, si yo soy el yo que deseo, y el yo que deseo, lo que deseo no soy yo, y encima lo trafica el mercado capitalista, y además es el deseo de otro, ¿dónde está la emancipación? Entonces, no nos deberá asombrar, y no se ve ahí, no nos deberá asombrar que haya un paradójico retorno a los estereotipos de género, lo cual es lo más sexista y lo más patriarcal que hay. ¿Por qué? Lo del cuerpo equivocado, lo de la maravilla de hormonar enseguida a los niños, lo de enseguida vender técnicas quirúrgicas que después van a ser lamentables y convertir a las personas en algo distinto a lo que se les vende, en algo muchas veces muy doloroso, en convertir a personas en enfermos crónicos o en dependientes crónicos de las medicinas. ¿Por qué todo eso? Porque no cambia nada. Porque todo se trataba de arreglar las cosas para volver a tener a niños y a niñas adecuados, con un poquito de arreglo quirúrgico y con una serie de gasto de por vida inmenso. O sea, hay un doble vínculo. El doble vínculo es cuando tú tienes que elegir entre un par del cual ambos miembros son malos. Y sin embargo se te fuerza la elección. Esta es la teoría comunicativa del doble vínculo. Por ejemplo, imaginemos que odiamos las patatas y alguien nos dice: ¿cómo quieres las patatas? ¿Cocidas o fritas? Tú en realidad dices: quiero cambiar el universo discursivo, no quiero que entren las patatas, ¿vale? Dices: sí, pero aquí no se cambia el universo discursivo. Mira, aquí hay machos y hembras. Lo que puedes hacer es pasar fluidamente de unos a otros. Dice: no, pero yo quería abolir la distinción. Dice: ¿qué? A ver, un momento. ¿Dónde está la mirada deseante? Porque en el fondo la distinción, yo no estoy diciendo que la distinción pueda ser abolida del todo, solo estoy diciendo quién pone la distinción en el espacio en que tenemos que distinguir. Y la mirada del deseo que pone la distinción sigue siendo la de siempre. Es decir, no ha aparecido ninguna otra, y quizá no puede aparecer porque no existe el lugar conceptual. Es decir, porque la categoría de mediación, importantísima como es, no concurre en ninguna de estas instancias. Todas son instancias identitarias sin mediaciones. A ti, que la ontología te resulta no solo familiar, sino muy querida, este argumento, que es no tan evidente porque es demasiado abstracto, se puede usar. Es decir, la categoría de mediación es todo aquello que nos permite pasar de A a B, porque ningún paso de A a B es inmediato. Incluso en la lógica más elemental siempre estamos mediando con una tercera cosa el paso más simple que hagamos. A veces la mediación está elidida, no sabemos dónde está, pero se ha producido igual. Cuando estamos utilizando una de las categorías binarias más importantes, si no la más importante de todas, tiene que haber siempre puntos de fuga. ¿Qué pasa? Pues que en realidad quien te dice en los rosazules, que son como los rosacruces, pero de ahora, los rosazules, hay una gente que es rosazul, ¿no? Rosazul. Entonces lo más que te dicen es que esos son los extremos de algo y que te muevas por dentro. O sea, que decidas de cuál quieres. Dice, incluso por la mañana es rosa, por la tarde es azul, luego vuelves. Detesto esa geografía. Es una geografía detestable. No me dice: no, perdona, ¿quién sigue teniendo la batuta? ¿Cómo que esa geografía es detestable? ¿Quién pone la mirada? Y la mirada está puesta, no ha cambiado el foco. Puede haber cambiado los modismos, pero... Y luego la cosa esta de: no te preocupes, que esto se soluciona en la farmacia. Sí. Empiezan quejándose de una cosa que le llaman el fármaco no sé cuántos, que ni me acuerdo,
para convertirse en sus mejores auxiliares. Vamos a comprar de todo esto todos los días en cantidades ingentes, porque el cuerpo lo soporta todo. Es verdad que el cuerpo lo soporta todo. Nuestros cuerpos, que somos nosotras y nosotros, son finitos y tienen fecha de caducidad. Y no podemos hacer sobre ellos, sin destruirlos, muchas cosas. Es insensato. Pero si tú quieres vender cosas... Bueno, entonces, recapitulando. El problema es, aquí hay un severísimo problema de farmacopea que no sé si quieres entrar en él, Rosa. No es que quiera entrar, pero sí que quiero apuntar esto. O sea que, primero, de momento, que hay las desmesuras del género implica que hay un uso ya no conveniente de la noción de género y que genera confusión y a veces genera invisibilidad de los colectivos que están ahí incluidos y desde luego invisibilidad de las mujeres. Que hay una trampa de la diversidad en cuanto que la diversidad está invisibilizando a los propios colectivos que quiere visibilizar. Y dentro de esos colectivos hay una indignidad de hablar por otros. Yo no hablaré por otros, pero hablaré por las mujeres. Dentro de eso, las mujeres. Las mujeres no somos una diversidad más dentro de la diversidad. Las mujeres somos un colectivo con un nombre, algo más que un nombre, menos que una sustancia, pero algo más que un nombre, con una historia, con una tradición, con un cuerpo vivido que requiere también una narratología y una identificación. Y por lo tanto, somos diversas. Y podemos agrupar la diversidad dentro de ese concepto. No somos uno más dentro de los diversos. Y la trampa también de lo que me refería con respecto a ciertas ideas sobre la asunción de la diversidad es que la diversidad no es asumible. No es asumible porque siempre genera repliegues identitarios, que dentro de esos repliegues identitarios somos las mujeres las únicas a las que se nos niega el derecho a reclamar el genérico mujeres porque empieza a ser reaccionario, viejuno, y me parece que no podemos aceptarlo. Que hay una trampa también en proponer ese imperativo de la diversidad y de la transformación, es una trampa que figura, que entra dentro de las leyes del mercado, de poner al final un proceso maravilloso, un resultado maravilloso, cuando sabemos que no es así, en situar a una persona como único horizonte de su reconocimiento en una medicalización constante, en una transformación quirúrgica y convertirlo en un dependiente farmacológico de por vida, no me parece que tenga que ser la alternativa para reconocer la libertad de su propio cuerpo. Y, espera, porque se me van yendo las ideas. Y por otro lado, que no quería tampoco que se me escapara con respecto a esto, es que la trampa de la diversidad más importante es que oculta la desigualdad. Y esto Alicia también lo ha tratado muy bien, además en este mismo foro, me parece el año pasado o el otro. Entonces se plantea, determinada visión de la diversidad sexual, digámoslo claramente, es reaccionaria, es sexista y es patriarcal. Primero, porque va a volver a poner los estereotipos esencializados como lo único a lo que hay que caminar. Y segundo, porque propone la elección y el deseo como la resolución de cualquier conflicto. Y eso oscurece la desigualdad y la carga de poder que hay entre los estereotipos sexuales. La solución, no se soluciona en que una persona, si no se encuentra bien, cambie de sexo, porque hay unas relaciones de poder entre los sexos brutales que hay que seguir resolviendo. Y por lo tanto, la diversidad, si no resuelve previamente la desigualdad, es reaccionaria. Y ya me queda un poco, ya contenta con los aplausos, ya me queda poco. Bueno, creo que hay que volver entonces a utilizar los términos. Creo que hay que ver el justo medio de las denominaciones. Creo que hay que revisarlo a la altura de los tiempos, deshacer las trampas, volver a ver las analíticas de poder que subyacen y que penetran los cuerpos, que hay que volver a utilizar la palabra sexo, mujer,
hombre, etcétera, no pasa nada, junto con todas las otras palabras y junto con las otras variaciones que hay que tener muy en cuenta de cuál es la genealogía de las teorías y los movimientos colectivos, que no todos son agrupables bajo un mismo cajón desastre, que eso no quiere decir que uno no se entienda con otro colectivo, que no camine junto, que no vayamos a la vez, pero habrá momentos en que digas, no, esto no es lo que yo estaba diciendo, y es más, lo que tú estás diciendo me anula, y tenemos todo el derecho a decirlo, y tienen todo el derecho a decirlo, y frente a todo ello, la conclusión para mí es que no podemos renunciar al sujeto nosotras las mujeres. Con ello no estamos haciendo nada que sea antiguo, porque hemos visto que lo que ahora se vende como más moderno tiene casi 40 años. Luego, no hay ningún porvenir del feminismo que pase por la anulación del sujeto nosotras las mujeres. Vamos a ser molestas, hemos sido molestas y, como digo en mi último libro, queremos seguir siendo molestas porque queremos seguir siendo visibles. Muchas gracias. Bueno, pues si parece, nos vamos generosamente a dar 25 minutos de coloquio. Digo yo, porque es razonable, está bien, es una buena hora, es la 1:05, podemos disponer de ese tiempo, ¿parece? 1, 2, 3... Ángeles, ¿no? Tú, y luego Lourdes. Ángeles, sí. No, has insistido varias veces a lo largo de tu intervención en que la diversidad está ocultando a los colectivos. Pero yo quiero hacer una observación para que lo reflexiones. En realidad está ocultando a todos los colectivos menos a un colectivo. No está ocultando a los colectivos. En política pública la diversidad hace unos años acogía a todos los diversos, por decirlo de alguna manera. Tú tenías ahí a las personas discapacitadas, temas raciales, todo. La diversidad hoy, en el simbólico por lo menos, toda la gente entiende que es otra cosa. Y cuando se están constituyendo hoy los ayuntamientos, nos estamos encontrando de que la izquierda, en general, exceptuando el Ayuntamiento de Gijón de momento, hay que celebrarlo, la izquierda en general está constituyendo áreas de intervención política de igualdad y diversidad, pero en realidad son de igualdad y LGTB, exclusivamente. Es decir, el resto de los colectivos da igual. Por tanto, yo no creo que estén ocultando tanto a los colectivos, sino que se está utilizando el concepto de diversidad para introducir y suplantar, y utilizo la palabra con toda la intención, la agenda política de las mujeres. ¿Esto es así o no es así? Esa es la pregunta. Sí, efectivamente es el problema. O sea, la diversidad en una primera fase tiene la ruptura frente a lo monolítico y entonces parece que visibiliza lo plural. En un momento siguiente oculta a los diversos colectivos y en el momento siguiente resulta que se iguala al colectivo hegemónico, que no suele ser el primero. En este caso, la diversidad va a dejar de ser diversidad porque hay un colectivo hegemónico al cual esa diversidad va a convertirse en sinónimo de él, efectivamente. Pero yo creo que la fuerza, sobre todo, está en que a las mujeres el movimiento feminista se nos está laminando con esa utilización de lo diverso. Además es que lo diverso cuando no baja a un nivel concreto es simplemente os voy a contar una anécdota. Tengo una amiga que tiene un amigo que es ciego. ¿Perdón? Tengo una amiga que es un amigo que es ciego y entonces fue a sacarse una entrada en el cine, un cine que tenía, y le dijeron, pues mira, hay un apartado para diversidad funcional. Pues mira qué bien.
te la quieres sacar de esa entrada, se la sacaron y se fue al cine. Entonces se entendió que diversidad funcional lo pasaron a un espacio donde no había sillones. Se entiende que era para poner la silla de ruedas, con lo cual el amigo decía: yo, idiota, allí encima que no veo la película, de pie toda la película. Bueno, pues hay incluso a esos niveles hay una invisibilidad y siempre hay un colectivo que acaba siendo hegemónico y anulando a los demás. Entonces yo no sé qué problema es un poco retórico. Sí que sé qué problema, pero bueno, que no sé qué problema hay en volver a nombrar las cosas por su nombre y que todos aparezcamos y entonces veremos quién aparece más y quién aparece menos. Porque dentro del colectivo LGBT hay algunos colectivos que aparecen mucho y otros que no se les ve. Luego, pero esa sería una crítica que debería hacer el propio colectivo sobre ellos mismos. A ver, hay unas palabras pedidas. Antes, la persona que tiene delante, yo creo recordar. Entonces, voy a decir cómo es la serie. Usted, Lourdes Pastor, usted, por último, Alicia Millares. No he fichado más de momento, no tengo más peticiones de palabra allí. Muy bien. Pues yo, como me has fichado en el descanso y has dicho que me ibas a hacer hablar, me dijo Natalia desde que me has... bueno, en principio el tema es súper interesante, pero es al principio la medusa, cambiar cosas para que no cambie nada. Es increíble esto. Yo, más que una pregunta, es una aportación. Yo he estado en el Parlamento de las Donas, ¿vale? Yo no sé si lo viste, también lo vimos todos, pero es un objetivo no tanto. Y la verdad es que este tema, yo trabajando en comisión, es increíble cómo lo de trans te sacan la transversalidad por delante. Es decir, la que yo intenté hablar me salieron con transversalidad, que es otro trans que hoy en día se llama mucho y que detrás de la transversalidad también se mete de todo. Cuando intenté hablar de desigualdad estructural, la diferencia entre la desigualdad estructural que somos las mujeres y lo que es discriminación y diversidad, bueno, pues casi siempre me leyenda. No, lo digo porque es un esfuerzo que hace el Parlamento, es un desarrollo, ¿no? Y lo veremos, en principio no tiene más. Y es el Parlamento de las Donas, que el Consejo Nacional de Donas de Cataluña es para colectivos de mujeres y feministas. O sea, más claro algo. Bueno, pues allí el documento final sale de todo. Y no se ha podido llegar a pactar de ninguna otra forma. Y yo no iba como político, yo representando una asociación, a un lobby feminista, pero lo digo porque, bueno, un poco sumando que la idea que tienen es de que lo que se lleva, lo que no toca es lo que decía yo, lo que toca es que estamos todos en la misma lucha, no estamos todos en la misma lucha, son escenarios distintos, pero además distintos a nosotros, a las feministas, yo creo que nos perjudica no tenerlo claro. Muchas de las mujeres que no lo tenían claro eran feministas, que eso es lo peor, que es lo que a mí me sabía peor, que intentan hacer un poco de pedagogía, porque eran feministas y no tenían claro eso, era yo la que no lo tenía. Y esto es un esfuerzo que hace un Parlamento. No, por eso precisamente quiero decir el esfuerzo por pensar y por clarificar, y ahora voy a hacer un poco de propaganda. Espera un momento. Ahora me sale esto. Es que ya ha sido señálala en el lateral. Vete a las pequeñitas, marcas la que buscas y ya te salen grandes, porque si no... hasta luego. Es decir, yo he intentado contar algo. Si a alguien le interesa lo que he dicho, acabo de sacar este libro donde cuento todo más desarrollado. Muy económico, por cierto, tengo que decir. Porque precisamente no era lo que comentabas tú, porque precisamente me parece que percibimos montones de cosas, pero nos falta el argumentario, nos falta el no querer infringir ciertas normas de lo que se puede decir, no se puede decir, o no sentirnos egoístas. He intentado clarificar y decir, bueno, esto es lo que hay, y creo que hay una serie de trampas que no debemos caer en ellas. Por favor. Pues mi pregunta es un poco abstracta, retórica, no sé realmente si tiene respuesta. Mi pregunta es la siguiente: siendo el feminismo una teoría política, es decir, una teoría sobre el poder, si abandonamos el pensamiento estructuralista, que al final es el que ve la estructura macro, que engloba a los ciudadanos, a las mujeres y a los hombres,
y nos basamos solamente en la percepción individual del deseo, es imposible construir una teoría política que cambie la sociedad. Es decir, porque he leído, he escuchado varias veces a lo largo de esta conferencia lo de jugar con el género, lo de la performatividad. Es que la mayoría de mujeres no tienen esa opción. O sea, la mayoría de las mujeres están socializadas a la fuerza, paulatinamente, con el premio y el castigo, para que aprendan una determinada forma de ser. Yo a eso no le llamaría jugar. Entonces, me da la sensación de que esta nueva teoría está construida desde el privilegio. Es decir, el privilegio del signo es en sí mismo un privilegio, porque hay mucha gente, sobre todo las mujeres, que no pueden ignorar su realidad material y hacer una performatividad con ella. Si ellos sí pueden, están demostrando con sus propios actos que son el privilegio. De hecho, solo escuchamos, las mujeres trans son mujeres. ¿Dónde están los hombres trans? Incluso en este campo, las mujeres que deciden hacer esa performatividad son invisibilizadas, igual que son invisibilizadas las lesbianas dentro del colectivo LGTB. Solo hay G, solo hay T, no sabemos dónde están las Ls. ¿Dónde están los hombres trans? ¿Dónde están las lesbianas? Yo creo que ese es el mejor ejemplo de lo que es una teoría del privilegio. Sí, bueno, sí que estoy completamente de acuerdo contigo, pero sí que hay aportaciones, algunas de las aportaciones teóricas discutibles o no discutibles y tal, pero de enjundia sí que están hechas por hombres trans. Quiero decir que... En la calle, me refiero. No, en la calle no, pero que también veo que hay una diferencia, incluso podemos discutir, pero la teoría de hombres trans es más jugosa que la teoría de mujeres trans, o sea, había hombres que después llegan a ser mujeres. Ahí veo puntos de mayor conflictividad y menos bagaje teórico, pero... Normalmente cuando das este tipo de conferencias, a lo mejor en América Latina, pues sí que, y aunque en México precisamente están con el mismo tema y en Argentina están con el mismo tema, sí que hay una crítica muy brutal de decir, bueno, esto es una tendencia académica, elitista, de primer mundo, y cuando las mujeres están muriendo en el resto del mundo por el hecho de ser mujeres, sin esa capacidad de elegir, pero bueno, las situaciones son diversas, ¿no? Pero eso a mí me recuerda una cosa. Yo una vez, no ha sido hace tanto tiempo, ¿no? En Argentina, cuando yo escuché la acusación, dice, es que el feminismo europeo no habla para lo que ocurre. Y ¿cómo que no? Dice, ¿cómo que no? ¿Por qué? Dice, no, cuando aquí estábamos en los peores excesos de la dictadura, nos llegaron una serie de ellas a contarnos lo del orgasmo clitoridiano, que no era precisamente lo que más nos estaba preocupando. Es decir, que pueden tener un punto de verdad en lo que dicen, o sea, no se tomaban en serio entonces al feminismo europeo, porque en su opinión de todo lo que a ellas les estaba pasando las personas que ellas recibían, o sea, trabajando muchísimo lograban reunir recursos para llevar a una persona que iba y les contaba cosas de nula aplicación a lo que les ocurría, y que ni siquiera las dejaba como mejor que antes, ¿no? Con más capacidad de acción. Y lo que pasa es que ese argumento siempre parece un argumento ad hominem o ad mulierem. Ya tiene esa pinta, ya sé que no lo es, en el sentido de con lo más que está el mundo, ¿cómo es que no te quieres comer las lentejas? ¿Sabes? Nunca hizo ese argumento que apreciáramos más las lentejas. Es decir, el argumento de que el mundo está mal es un gran argumento, pero precisamente porque es verdadero, es como utilizar un torpedo para matar un mosquito. En el mundo hay muchos pobres, sí, cómete las lentejas. La mediación no existía, no sé si me explico, ya que hemos estado hablando de ella. Entonces, en el argumento feminista a veces también te pasa que decir con la de mujeres en el mundo que están tan mal, dicen, no, pero es que es verdad, como ha dicho la interviniente anterior, es que no son capaces, en su caso el género es una imposición normativa directa de la que escapar es muy difícil. Eso si se les ocurre simplemente que pudieran escaparse de ella.
Y esto no pasa allí, fuera de las fronteras, no nos pasa aquí. El bombardeo sistemático, generalizante, sobre todo el colectivo de las mujeres, que llamarle colectivo no es, porque somos la mitad más uno o más dos, es constante. Y en gran parte es consumista, además. Es decir, que no solo te bombardean con que no confluyes bien con la estereotipia, es que te dicen que te la van a arreglar. Y si vemos el uso del canon corporal femenino, lo que observamos es que del tiempo de las flappers aquí, las condiciones de posibilidad de un cuerpo feminizado a la normativa presente cada vez son más difíciles de cumplir. Es decir, que el nivel de exigencia se ha multiplicado, lo cual tiene que producir mucha incomodidad a muchos cuerpos femeninos que no cumplen el paradigma. Lo más revolucionario es decir que cada cuerpo completamente, si expresa bien su propia libertad, no necesita mayor atractivo que ese. Simplemente. Que no hay más que allí. Que todo lo demás, a ver de dónde viene. Pero bueno, es un enorme debate. Lourdes, por favor, te tocaba. Bueno, primero quiero expresar, darle las gracias a Rosa María por esta conferencia que a mí me ha gustado mucho, y expresarle a Miriam pues todo mi amor, iba a decir cariño, pero esto es amor. Esto es amor, y me siento una absoluta privilegiada por poder participar por fin en esta escuela que tiene ya tantos años, 16 años. Me siento una auténtica privilegiada porque las feministas necesitamos nutrirnos unas de otras y muchas veces cuando estás trabajando en que se nutran una y otra, pues casi no nos da tiempo. Entonces estar aquí sentada y tenerte a tiempo completo es un privilegio. Dicho esto, yo quería abundar quizás en dos cuestiones que se han planteado en la mesa y que me parecen fundamentales. Una de ellas es el lenguaje. Hace muchos años ya, Amelia pues lo sabe, y Alicia y Ángeles y todas las que habéis pasado por los seminarios, que nosotras veníamos criticando aquello del género y que casi que nos salía roncha cada vez que escuchábamos género. De hecho, en el año 2004, cuando se hizo la ley de igualdad y la ley de violencia en Andalucía, nosotras estuvimos, la plataforma andaluza de apoyo a los grupos de mujeres, estuvo en el Parlamento, y una de las aportaciones que hicimos es que por favor esa ley no se llamara ley contra la violencia de género, sino contra la violencia hacia las mujeres, que era de aquello que estábamos hablando. Quizá en ese momento no se vio con claridad lo que nosotras sí estábamos viendo, y es que se quería tapar la palabra mujeres y la palabra feminismo, que era lo que se venía haciendo a lo largo de los siglos y de los siglos. Bien, no lo conseguimos y ahora, pues bueno, así nos vemos y se recupera. Quiero reivindicar el lenguaje y decir, me ha gustado mucho el artículo de Rosario Acuña, porque ha dicho estudiantas. Las estudiantas, eso me ha llamado la atención. De la estudianta pasamos a toda una época de estudiantes, el neutro, y de el género masculino, el nosotros. Nosotras feministas hablamos de nosotros, de vosotros, seguimos sin nombrarnos una a la otra. Y luego ya hemos pasado al nosotres, que aquí dejamos la furia. Y oye, el momento que se utilice nosotras aquí me parece maravilloso, pero quiero traer en el último congreso de coeducación que hizo el Instituto Andaluz de la Mujer en Granada el año pasado, el último que hizo del anterior gobierno. Me invitaron para dar una conferencia, presenté una guía que se llama El machismo que no te pega, era para profesorado. Les encantó la guía, la exposición, etc. Pero me encontré con que más de una persona me interpeló y me dijo que claro, pero que aquí yo hablaba todo el rato de femenino, y que en femenino no podían hablar de qué hacían con esa alumna y esos alumnos que no se sentían ni mujeres ni varones, que yo tenía que utilizar el vosotros. Y yo le dije, pero bueno, ¿y por qué no se sienten mujeres ni varones? Bueno, porque aquí a lo mejor a los chicos pues les apetece, le dije yo, no se sienten varones porque se quieren pintar la uña, porque van siempre con chicas, porque se ponen falda. Es que eso es lo que ha intentado hacer el feminismo a lo largo de su historia, y es que no nos impongan cómo
que vestir por el sexo que tengamos. Lo intenté explicar así, yo no sé si me entendieron o no, desde luego lo voy a seguir explicando de la misma manera, pero por eso me parece tan importante el lenguaje, el que no se nos olvide hablar de nosotras, que somos mujeres y que somos sujetos políticos del feminismo, y también el objeto político del feminismo somos las mujeres, porque además tenemos una agenda política que cumplir y nos están interrumpiendo mucho. Creo que estamos dedicando demasiado tiempo a contestar no a los vientres de alquiler, por supuesto tenemos que hacerlo, no a los vientres de alquiler, no a la prostitución, no miren que es que no somos almas etéreas, somos mujeres y queremos seguir siéndolo y tener los mismos derechos, y resulta que mientras las mujeres seguimos siendo las mayores desempleadas, seguimos siendo las pobres cuando llegamos a mayores, las madres solas pasan auténticas realidades de pena y de injusticia, y todo esto, que es la realidad de las mujeres, que es de lo que se ocupa el feminismo, se va quedando ahí en un rinconcito mientras debatimos si somos mujeres, si el rosa, el azul o si tenemos que decir nosotras. Por favor, nosotras. Como siempre, con toda la fuerza y la pasión. Rosa, realmente, bueno, me encantó tu exposición. Al final yo voy a pensar, no, pues no intervengo, pero después dije, sí. Vamos a ir completando victorias de la teoría queer, para saber contra qué tenemos que ir. Primera victoria de la teoría queer: la tendencia a la taxonomía. Dicho esto, quiere decir el colectivo, victoria dentro del colectivo LGTBIQ+. Es decir, esa es una victoria. Primera victoria de la teoría queer es la falsa impresión de que no hay intereses divergentes en ese colectivo, y los hay. ¿Y de qué categoría? Primera victoria queer es la invisibilización, porque su primera fuente de ataque de la teoría queer era gays y lesbianas, y están consiguiendo la invisibilización. Consecuencias de esa tendencia a la taxonomía es que encima ha llegado a sectores minoritarios del feminismo, y ahora tenemos un feminismo etiquetado. ¿Cuál es ese feminismo etiquetado? Que homogeniza a gente de la izquierda. El feminismo diverso, anticolonial, racializado, homo. ¿Sabemos de lo que hablamos, verdad? Se ha escuchado un sí. Es una gran victoria de la teoría queer, que además nos va a traer muchos costos personales, porque nos va a hacer confrontar con personas que se dicen feministas, pero que realmente, siento tener que decirlo, han leído muy poco. Han leído muy poco. Otra victoria queer, profunda, que además es donde empieza, el plural a la palabra feminismo, que a mí me puso los nervios desde su inicio, y estoy hablando desde un inicio muy temprano, y que hemos asumido como una, magnanimidad propia de alguien que se asume muy altruista. Otra victoria el manifiesto, que yo lo siento muchísimo, el manifiesto transfeminista. Es decir, la taxonomía ha llegado a los extremos de las mujeres no existen como categoría, porque están las maricas, las putas, las bolleras, las del velo, las del sin velo. Y contra eso es contra lo que tenemos que luchar.
y la vamos a ganar. Esta batalla la vamos a ganar, pero como bien dijo Amelia, va a traer muchos costos personales. Y en esta sala, y hay muchas personas que están padeciendo en carne viva esos costos personales de persecución y acoso por y simplemente decir: tú a mí no me cargas. Hay una última palabra anotada, pedida, se toma y luego ya Rosa responde a todas las intervenciones a la vez. Bueno, lo tengo muy difícil porque después de hablar millares, que venga yo a hablar, pues es complicado, pero lo voy a intentar, porque este es un tema que, fijaos si es complicado, que hasta la propia Pedroche ha generado a veces una fisura que ya hemos solventado, ya volvemos a ser Marida y Marida. Entonces, a lo que voy. Es que todavía no lo tengo muy conceptualizado y me cuesta, por eso no me sale. Pero no puede ser que esto tenga que ver con haber renunciado a la lucha por la igualdad, y la palabra igualdad siempre aparece como menospreciada, como rancia, como antigua. Yo veo que el feminismo actualmente es la única teoría política verdaderamente revolucionaria y que puede acabar con el sistema. Y el sistema no lo va a consentir. Con el marxismo ya lo hizo, y por eso vinieron luego los postmarxismos, que ojalá hay que volver al marxismo. Pues con esto lo mismo. Yo creo que hay que volver a la fuerza revolucionaria del feminismo, de siempre, de la teoría tradicional, de la clásica. Porque cuando, por ejemplo, en el marxismo se inventa la clase media y la socialdemocracia, se pierde la fuerza revolucionaria. Y ahora lo que se pretende es no hablar de hombres ni de mujeres, porque ahí es donde está la fuerza revolucionaria. En que nosotras tenemos, parece mentira, pero es que seguimos con el mismo objetivo desde el principio, que tenemos que ser consideradas personas, ciudadanas, ontológicamente hablando. Y no lo hemos conseguido. Entonces, seguimos perdiéndonos porque nos da miedo que nos digan rancias por pedir igualdad. A mí me parece que no hay mayor palabra desde el punto de vista político más bonita que la igualdad, porque la libertad la puedo ejercer si tengo igualdad, si no, no. Y esto es que llegas a cualquier asociación, y yo en bachillerato y en la ESO pues siempre les explico a mis alumnos que el feminismo desde hace 20 años por luchar por la igualdad entre hombres y mujeres, pero ahora me dicen siempre que no, que es la emancipación. Digo, bueno, ya, vale, pero ¿cómo me también la emancipación y la libertad como un puro deseo? Que yo deseo ser libre, si yo puedo desear lo que quiera, pero si las condiciones no me lo permiten, pues yo creo sinceramente que tenemos que volver a recuperar la igualdad como eje político. No sé si me equivoco. Gracias. Sí, yo creo que han salido los temas que vamos a seguir debatiendo a lo largo de varios días. Pero me parece importante revisar la teoría feminista, me parece importante analizar los sesgos reactivos y reaccionarios que están teniendo algunos de esos conceptos, ver las trampas de la diversidad, volver a la utilización de los nombres con su referente, y sobre todo plantearnos en qué medida determinadas acciones pueden sumar, o determinadas acciones son también contrarias a lo que el movimiento feminista ha defendido siempre. No podemos pasar simplemente al activismo y decir es que nos estamos olvidando de la realidad, porque es que la teoría genera realidad. Y esto que estamos denunciando aquí está generando leyes, está generando departamentos administrativos, está generando presupuestos, y esa es la verdadera repercusión negativa con respecto a las realidades concretas y cotidianas también de las mujeres. Luego tenemos que cambiar la teoría, tenemos que avisar de esas trampas, porque independientemente de las manos negras y de los dirigismos y de los intereses, hay una parte de la población, de la gente que realmente lo dice convencida de que está avanzando por el
camino adecuado y que es lo más progresista. Ahí es donde tenemos que seguir trabajando. Y creo que momentos como este o encuentros como este es el camino adecuado, porque no nos van a parar. Llevamos no solamente 300 años, sino muchos siglos de ver que las cosas no están como deberían estar, y el seguir viéndolo, el seguir matizándolo y el seguir agrupando esa fuerza de nosotras las mujeres, otros colectivos también, pero nosotras las mujeres estamos aquí, estamos molestas, vamos a seguir molestando porque no nos gusta cómo están yendo las cosas. Damos las gracias a Rosa Rodríguez Magda por esta conferencia. Yo le doy otras mías particulares, porque hay que ver lo pelmacilla que he logrado estar en ocasiones, pero que a veces ha servido para aclarar, también viene bien, a veces la estructura en dual que has tenido a bien cariñosamente padecer. Nos autoconvocamos para las 17 horas en que tenemos la siguiente conferencia. Muy buenos días.